Ese día mi perro no quiso avanzar. Minutos después entendí por qué me estaba deteniendo. Hay momentos en la vida donde una decisión aparentemente insignificante determina si vives o mueres. A veces ni siquiera es tu decisión. A veces es la insistencia inexplicable de un animal que simplemente se niega a moverse, y tú, frustrado e impaciente, finalmente cedes sin saber que ese animal acaba de salvarte la vida. Mi nombre es Marcus, tengo 29 años, y vivo en una ciudad grande donde la violencia urbana es una realidad cotidiana que todos intentamos ignorar, hasta que nos toca de cerca. Trabajo como diseñador gráfico freelance, lo que significa que paso la mayor parte de mis días en mi apartamento frente a una computadora. Mi única rutina consistente es el paseo diario con mi perro, un pastor alemán de 4 años llamado Thor. Thor llegó a mi vida hace 3 años, adoptado de un refugio después de que mi terapeuta sugiriera que tener una mascota podría ayudar con mi ansiedad y depresión. Y tenía razón. Thor se convirtió no solo en mi compañero, sino en mi razón para levantarme cada día, para salir de casa, para mantener algún tipo de estructura en mi vida. Nuestro paseo diario seguía generalmente la misma ruta. Salíamos del edificio, caminábamos 3 cuadras hasta el parque pequeño del vecindario, dábamos 2 vueltas completas al parque, y luego regresábamos a casa. La ruta completa tomaba aproximadamente 40 minutos, dependiendo de cuánto tiempo Thor dedicara a olisquear cada árbol y poste. Era una rutina aburrida pero reconfortante. Predecible. Seguro. O al menos, así lo había sido durante 3 años. El martes que cambió todo comenzó como cualquier otro. Me levanté alrededor de las 10 de la mañana, trabajé algunas horas en un proyecto para un cliente, y alrededor de las 3 de la tarde, Thor comenzó su ritual habitual de traerme su correa, señalando que era hora de su paseo. Está bien, le dije, guardando mi trabajo. Vamos. Salimos del apartamento y bajamos las escaleras hacia la calle. Era un día típico de marzo, ligeramente nublado pero cálido. El vecindario estaba relativamente tranquilo para esa hora. Algunos niños jugando en la calle un par de cuadras más abajo, un par de vecinos mayores sentados en sus porches. Caminamos las 3 cuadras habituales hacia el parque sin incidentes. Thor iba adelante como siempre, olfateando ocasionalmente, pero principalmente enfocado en llegar al parque donde sabía que lo dejaría correr, un poco en el área cercana. Completamos nuestra primera vuelta al parque. Thor persiguió algunas ardillas, marcó su territorio en sus lugares habituales, saludó a otros perros que estaban allí. Todo normal. Fue en la segunda vuelta cuando noté algo diferente. Había un grupo de hombres jóvenes, tal vez 4 o 5, reunidos cerca de la entrada del parque. No era inusual ver grupos en el parque, pero había algo en su lenguaje corporal que me puso nervioso. Estaban tensos, mirando constantemente alrededor, hablando en voces bajas pero urgentes. Thor también los notó. Su postura cambió ligeramente, sus orejas se pusieron alertas, pero no mostró agresión. Solo observación cuidadosa. Decidí no acercarme demasiado a ellos. Completamos nuestra segunda vuelta manteniendo distancia y luego nos dirigimos hacia la salida del parque para comenzar nuestro camino de regreso a casa. Aquí es donde mi rutina habitual incluía un pequeño atajo. En lugar de regresar por la misma ruta que habíamos venido, generalmente cortaba por un callejón que corría paralelo a la calle principal. El callejón salía 2 cuadras más cerca de mi edificio, ahorrándome varios minutos de caminata. Lo había usado cientos de veces sin problemas. Pero ese día, cuando llegamos a la entrada del callejón, Thor se detuvo. No era una pausa normal de déjame olisquear esto. Era una retención completa. Se plantó en el suelo, sus patas rígidas, su cuerpo tenso. Vamos, Thor, dije, tirando gentilmente de su correa. Por aquí, como siempre. Thor no se movió. De hecho, dio un paso atrás. ¿Qué te pasa?, pregunté, comenzando a sentir frustración. Había usado este callejón cientos de veces. No había nada amenazante visible. Solo los contenedores de basura habituales, algunas cajas apiladas, las paredes traseras de los negocios que daban al callejón. Tiré de la correa de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Thor, vamos,
No tengo tiempo para esto. Thor se sentó. Simplemente se sentó allí en la acera, mirándome con esos ojos marrones intensos, negándose absolutamente a entrar al callejón. Mi frustración creció. Había tenido un día largo, quería volver a casa, y mi perro estaba siendo inexplicablemente terco. No hay nada ahí, le dije, como si pudiera entender. Es el mismo callejón que usamos todos los días. Vamos. Pero Thor no se movió. De hecho, cuando intenté tirar de él de nuevo, él activamente se resistió, plantando sus patas más firmemente. Las personas que han tenido perros, especialmente perros grandes, entenderán que cuando un pastor alemán de 35 kilos decide que no va a moverse, realmente no va a moverse. Puedes tirar de la correa todo lo que quieras, pero básicamente estás tratando de mover una estatua. Thor, esto es ridículo, dije, mi voz elevándose ahora con hibridación real. No hay nada malo con el callejón. Mira, está completamente vacío. Y lo estaba, en lo que yo podía ver. No había personas, no había movimiento, nada que explicara la negativa de Thor a entrar. Consideré mis opciones. Podía seguir intentando forzar a Thor a tomar el atajo, lo cual claramente no estaba funcionando. O podía tomar la ruta larga alrededor, agregando 10 minutos extra a nuestro paseo. Thor me miraba, su expresión casi suplicante. Sus orejas estaban hacia atrás, su cola baja. No era su comportamiento normal terco. Estaba genuinamente perturbado por algo. Bien, suspiré finalmente, dándome por vencido. Tú ganas. Tomaremos la ruta larga. Pero no sé qué te pasa hoy. En el momento en que tomé esa decisión y me di la vuelta para ir en la dirección opuesta, el cambio en Thor fue inmediato. Su cola subió ligeramente, sus orejas se relajaron, y comenzó a caminar de buena gana en la dirección alternativa. Perro raro, murmuré, pero lo seguí. Caminamos la ruta larga, que nos llevó por la calle principal en lugar del callejón. Estaba más ocupada, más personas, más tráfico, pero Thor parecía perfectamente cómodo ahora. Caminaba con su paso normal, ocasionalmente olfateando cosas, completamente relajado. Habíamos caminado aproximadamente 5 minutos, tal vez 2 cuadras completas, cuando lo escuché. Pop, pop. El sonido era inconfundible. Disparos. Múltiples disparos. Viniendo de la dirección de donde habíamos venido. Mi estómago se hundió. Otras personas en la calle reaccionaron también, algunos agachándose instintivamente, otros mirando alrededor tratando de localizar de dónde venían los sonidos. Más disparos. Pop, pop, pop. Una pausa. Luego más. Era un tiroteo activo, y estaba ocurriendo cerca. Sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Dentro de minutos, múltiples patrullas policiales pasaron a toda velocidad, dirigiéndose hacia el área donde habíamos estado. Adentro, adentro, gritó el dueño de una tienda, haciendo señas a las personas en la acera para que entraran a su tienda. Varios de nosotros nos apresuramos adentro, incluidos Thor y yo. Dentro de la tienda, un pequeño supermercado, todos mirábamos hacia la calle, tratando de entender qué estaba pasando. El dueño de la tienda tenía una radio encendida, sintonizada a la frecuencia de emergencias de la policía. Los fragmentos que escuchamos eran escalofriantes. Múltiples disparos reportados en el callejón entre la Avenida Central y Calle Quinta. Posibles víctimas. Todas las unidades respondan. El callejón entre la Avenida Central y Calle Quinta. Ese era exactamente el callejón que Thor se había negado a entrar. El callejón que yo usaba como atajo todos los días. El callejón donde yo habría estado caminando en el momento exacto en que comenzó el tiroteo si Thor no me hubiera detenido. Mis piernas de repente se sintieron débiles. Me apoyé contra el estante más cercano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Thor estaba sentado a mi lado, completamente calmado ahora, mirándome con esos ojos marrones. Le acaricié la cabeza con mano temblorosa. Buen chico, susurré. Muy buen chico.
Pasaron aproximadamente 30 minutos antes de que la policía diera autorización de que era seguro salir. Durante ese tiempo, más detalles emergieron de la radio y de personas que estaban viendo noticias en sus teléfonos. Había sido un enfrentamiento entre pandillas rivales. El grupo de hombres jóvenes que había visto en el parque aparentemente había tenido un encuentro planeado con otro grupo en el callejón. Lo que se suponía ser algún tipo de negociación se había escalado a violencia. 4 personas habían sido disparadas. 2 estaban muertas en la escena. Las otras 2 estaban en estado crítico camino al hospital. Y todo esto había ocurrido en el callejón, durante la ventana exacta de tiempo cuando yo habría estado caminando por allí si Thor no se hubiera negado a moverse. Cuando finalmente se nos permitió salir de la tienda, caminamos de regreso a nuestro apartamento por una ruta completamente diferente, evitando el área del tiroteo que ahora estaba acordonada con cinta policial. Todo el camino a casa, seguía mirando a Thor, tratando de entender. ¿Cómo había sabido? ¿Qué había detectado que yo no pude? Los perros tienen sentidos mucho más agudos que los humanos, eso es bien conocido. Pueden escuchar frecuencias que nosotros no podemos. Pueden oler cosas a distancias que nos parecerían imposibles. ¿Había olido Thor las armas? Había escuchado conversaciones o tonos de voz que indicaban peligro inminente. ¿O era algo más, algún instinto que los animales tienen que los humanos hemos perdido hace mucho? No tengo respuesta para eso. Todo lo que sé es que mi perro se negó a dejarme caminar hacia un tiroteo activo, y al hacerlo, probablemente me salvó la vida. Esa noche, no pude dormir. Seguía reproduciendo los eventos en mi mente. La terquedad de Thor. Mi frustración. Mi decisión de finalmente ceder y tomar la ruta larga. El sonido de los disparos. La realización de que habría estado en medio de ellos. Me levanté de la cama alrededor de las 2 de la mañana y fui a la sala donde Thor estaba durmiendo en su cama favorita. Me senté en el piso junto a él, acariciando su pelaje. No sé cómo supiste, le dije en voz baja. Pero gracias. Gracias por ser terco. Gracias por no dejarme caminar hacia eso. Thor abrió un ojo, me miró, y luego cerró su ojo de nuevo, claramente no impresionado por mi gratitud de medianoche. Para él, probablemente había sido solo otro día protegiendo a su humano tonto. Los días siguientes fueron extraños. Las noticias locales cubrieron el tiroteo extensamente. Resultó que era parte de una disputa de pandillas en curso que había estado escalando durante meses. Los 2 que habían muerto eran ambos menores de 25. Uno de los heridos críticos eventualmente también murió. 3 vidas perdidas sobre disputas de territorio y orgullo. Y yo había estado a segundos de estar en medio de todo eso. Llamé a mi madre unos días después y le conté lo que había pasado. Ella lloró. Dios envió a ese perro para protegerte, dijo, su voz quebrada. Es tu ángel guardián con 4 patas. No soy particularmente religioso, pero no discutí con ella. Llamarlo como quieras, suerte, instinto, intervención divina, el resultado era el mismo. Thor me había salvado. La historia se compartió en redes sociales locales. El vecindario estaba conmocionado por el tiroteo, y cuando conté mi experiencia de cómo mi perro me había impedido caminar hacia él, resonó con la gente. Recibí mensajes de docenas de personas compartiendo sus propias historias de mascotas actuando extrañamente, antes de que algo malo sucediera. Una mujer me contó sobre su gato que se había negado a dejarla dormir la noche que tuvo un ataque cardíaco, maullando y arrastrando hasta que finalmente llamó a emergencias. Un hombre compartió cómo su perro había comenzado a ladrar frenéticamente momentos antes de una fuga de gas en su edificio que podría haber sido fatal. Historia tras historia de animales detectando peligro que sus humanos no podían. Hace que te des cuenta de cuánto subestimamos a los animales. Los tratamos como mascotas, como entretenimiento, como compañía. Pero son mucho más que eso. Tienen capacidades que apenas comenzamos a entender. Cambió mi relación con Thor también. Siempre lo había amado, por supuesto. Pero ahora había un nivel diferente de respeto. Un reconocimiento de que él no era solo mi mascota. Era mi guardián. Mi protector.
Alguien que prestaba atención a cosas que yo perdía y que actuaba para mantenerme a salvo incluso cuando yo no entendía por qué. También cambió cómo me muevo por el mundo. Ya no ignoro esos instintos viscerales. Esos momentos donde algo se siente mal incluso si no puedo articular por qué. Presto más atención a mi entorno, a señales sutiles que podría haber descartado antes. Y nunca más ignoro cuando Thor se comporta de manera extraña. Si se niega a ir en cierta dirección, escucho. Si actúa inquieto sobre algo, presto atención. Porque ahora sé que está viendo, escuchando o oliendo algo que yo no puedo. Han pasado 6 meses desde ese día. Todavía paseamos a Thor diariamente, pero nuestra ruta ha cambiado. Ya no uso ese callejón, incluso cuando Thor está dispuesto a ir por allí ahora. Algunos lugares quedan marcados por trauma, y aunque no estuve físicamente allí cuando sucedió, el conocimiento de lo que casi pasó es suficiente. El vecindario sigue procesando la violencia también. Ha habido más presencia policial, esfuerzos comunitarios para lidiar con la actividad de pandillas, programas de mediación. Pero todos saben que estos son parches en problemas mucho más profundos de pobreza, falta de oportunidades, ciclos de violencia que abarcan generaciones. Para mí personalmente, sigo adelante con una conciencia más aguda de lo frágil que es la vida. De cómo puedes estar a segundos de la muerte sin siquiera saberlo. De cómo pequeñas decisiones pueden significar la diferencia entre vivir y morir. Y sigo adelante con profunda gratitud hacia un pastor alemán que se negó a moverse cuando su humano estaba siendo terco e impaciente. Un perro que confió en sus instintos sobre mi lógica. Un animal que, sin ninguna forma de explicarme por qué, simplemente se plantó y se negó a dejarme caminar hacia el peligro. Ese día mi perro no quiso avanzar, y yo, frustrado, finalmente cedí y tomé una ruta diferente. Minutos después, cuando escuchamos los disparos y vimos las patrullas, cuando me di cuenta de que el callejón por donde yo iba a cortar estaba siendo escena de un tiroteo, entendí por qué Thor me estaba deteniendo. No fue terquedad. No fue un capricho. Era supervivencia. La mía. Thor está durmiendo a mis pies mientras escribo esto. Roncando suavemente, completamente ajeno al hecho de que es un héroe. Para él, probablemente fue solo otro día haciendo lo que los perros hacen, proteger a su manada. Pero para mí, fue el día que entendí verdaderamente lo que significa cuando las personas dicen que los perros son el mejor amigo del hombre. No solo porque son compañía leal, aunque lo son, sino porque están constantemente vigilando, constantemente protegiendo, constantemente usando sentidos que nosotros ni siquiera podemos imaginar para mantenernos a salvo. Y a veces, solo a veces, esa vigilancia es la diferencia entre la vida y la muerte. Así que aquí está mi consejo, ganado duramente: si tu mascota actúa extraña sobre algo, presta atención. Si tu perro se niega a ir en cierta dirección, considera que tal vez sabe algo que tú no. Si tu gato actúa inquieto, o tu caballo se asusta, o cualquier animal en tu vida muestra comportamiento inusual, no lo descartes automáticamente. Podrían estar salvándote de algo que no puedes ver venir. Thor me salvó ese día. Y aunque nunca sabré exactamente qué detectó, qué señal captó sus sentidos que los míos perdieron, estoy eternamente agradecido de que confiara en su instinto lo suficiente como para negarse a moverse. Y estoy agradecido de que, después de resistirme, finalmente respeté su juicio sobre el mío. Esa es la verdadera lección aquí. A veces la inteligencia no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de ser lo suficientemente sabio como para reconocer cuando alguien más, incluso si ese alguien más tiene 4 patas y no puede hablar, sabe más que tú. Thor me enseñó eso. Y me salvó la vida haciéndolo.